Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 6 de mayo, y con carácter previo vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos a que se nos unan los demás compañeros y hasta mientras vamos a abrir el material pertinente, ¿no? Entonces nos daremos esos 2 minutitos y hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat grupal. Buenas noches, vamos a empezar la clase, ¿no? Primero vamos a darnos un minutito más a efecto de que se nos conecten los demás compañeros, como siempre, y no se olviden poner su nombre, eh, como ya es costumbre también, en el chat grupal, a efecto de que se contabilice la asistencia, ¿no? Entonces nos daremos ese minutito hasta mientras vamos a ir abriendo el material pertinente. Acá está nuestra diapositiva y vamos a necesitar la Constitución, también algunas otras normas para revisar. Seguimos transmitiendo. Y este más vamos a... Bueno, entonces vamos a retomar lo que estábamos explicando ya, lo que estábamos empezando a explicar en la anterior clase, ¿no? Que se trata de, o, bueno, lo que nos toca, ¿no? La segunda parte del tema 5 eh, que trata de los métodos o la metodología que se aplica en el derecho. Y, bueno, ya hemos visto lo que es la parte de la lógica jurídica mediante el silogismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que se llama la escuela del exégesis, y ambos son positivistas, ¿verdad? Incluso la exégesis es un tema más exagerado de la aplicación del silogismo jurídico en la práctica judicial, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo, se aplica, cuáles son los postulados de esta escuela que se llama la exégesis, ¿no? Que ya ha sido ampliamente superada, pero que está bueno estudiarla, y además existen algunos remanentes o resabios de este método exegético que incluso hoy por hoy está expresamente establecido en nuestras normas, ¿no? Y vamos a ir viendo de qué se trata esta escuela y qué es lo que postula, ¿no? Y qué críticas también se le han hecho. Entonces, vamos iniciando, ¿no? Con la exégesis, ¿no? Eh, Primero vamos a un poco ver lo que es el origen de este término, que no se ha acuñado como resultado de la práctica jurídica, digamos, no es algo que ha nacido en el mundo del derecho, sino que más bien la exégesis nace con los textos antiguos, y más que nada con la Biblia, ¿verdad? Se traduce en la explicación y la interpretación de una obra, del texto de un autor, ¿no? Especialmente bíblico, ¿no? Porque ahí empieza lo de la exégesis, ¿no? Realizada desde una perspectiva objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación literal e investigativa. Entonces hay que revisar el significado eh, de las palabras, ¿verdad? Que están acuñadas ahí en el texto, ¿no? Y consiguientemente, el, hay que darle la interpretación y el significado literal de lo que establece el enunciado, ¿no? Y nada más, ¿verdad? Y si si existe algún tema oscuro, ¿verdad? O medio que eh, deja alguna laguna, entonces lo que hay que hacer es intentar pensar como, intentar pensar como el legislador, ¿no? Decir, ay,
¿Qué habría hecho el legislador, verdad? ¿Cómo habría normado, cómo habría resuelto este caso para poder, o sea, cuál era la intención al crear esta norma y cómo podría resolverse con esa intención este caso, ¿no? Entonces, el único que crea el derecho ahí es el legislador, ¿verdad? Y no existe más cabida para nadie más, ¿no? Los demás sujetos que participan de la práctica jurídica, como los jueces y los litigantes y los abogados, lo único que tendríamos que hacer es eh, aplicar esta norma o este tenor literal de la norma a los casos concretos, ¿no? A eso se refiere. Y en caso de que exista alguna duda, entonces hay que ponernos supuestamente en los zapatos del legislador, ¿verdad? ¿Qué diría si fuera él, así, ¿no? ¿Qué diría yo si fuera él en este mismo caso? Así que eh, es por no decir menos que imposible, pues, ¿verdad? Descubrir la voluntad del legislador. A no ser, digamos, bueno, en el caso de la Asamblea Constituyente, se han, se han armado mesas de trabajo y comisiones, ¿verdad? Y los constituyentes tienen sus anotaciones y esas anotaciones están guardadas, ¿verdad? Entonces, ahí se puede, como ven, existen pues algunos remanentes de este método exegético y se puede recurrir también a la voluntad o sea, al, a la interpretación, como, sí, a la voluntad del constituyente, pues, ¿no? Para ver cuál era la intención al establecer esa norma constitucional. Entonces, eso tiene que ver con la exégesis, pero la exégesis en el derecho, ¿no? Entonces, este término exégesis en general podemos entender como la interpretación o la explicación, primero de la Biblia, ¿verdad? Y luego por extensión también del derecho o de la ley, ¿verdad? Como estamos eh, dentro de un punto de vista positivista, cuando estamos diciendo el, la interpretación o explicación del derecho, estamos hablando del conjunto de normas y reglas que están vigentes en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Entonces, exégesis sería la interpretación y la explicación de estos textos normativos que son las leyes en el sentido literal, ¿no? Entonces, la exégesis es una aplicación de los principios y reglas de lo que se llama la hermenéutica, ¿no? Entonces, esta hermenéutica es conocida como el arte de estudiar, leer, ¿verdad? De interpretar los textos, pero desde un enfoque más amplio, pues sí, la exégesis es como una parte nomás de la hermenéutica, una de las técnicas que utiliza, ¿no? Entre otras varias, ¿no? Entonces existe un ejemplo aquí de exégesis bíblica. ¿Verdad? No améis al mundo ni a las cosas que están en este mundo, ¿no? Entonces, si aplicamos en el sentido literal, ¿qué vamos a, a poder extraer del texto? Que no hay que amar nada, pues, ¿verdad? No hay que tener apego a nada que está en el mundo. ¿Para qué? Para poder, para que nuestro comportamiento agrade a Dios y poder ser salvos, ¿no? Entonces, que hay que despojarse de todo lo material, ¿verdad? Las cosas, dice. El mundo ni las cosas, pero entonces si no vamos a amar al mundo, ¿qué hacemos guardando nuestro plástico en nuestra mochila, verdad? Porque de una vez lo acabaremos de fregar, pues, ¿no? Pero bueno, ese un ejemplo nomás de un párrafo de cómo podemos interpretar de manera exegética, ¿no? Los pasajes bíblicos. Y es ahí donde ha nacido la exégesis, ¿verdad? Y luego se ha transportado al derecho, ¿no? Como la explicación que se extrae de un texto que ya está dado y que en este caso el derecho es un texto normativo, ¿verdad? Y en el, ahora, en cuanto a
aplicación en el derecho, ¿verdad? O cómo se ha transportado de lo teológico a lo jurídico, ¿verdad? Esta escuela del exégesis empieza en el siglo 1800 y tiene un apogeo todo que dura hasta 100 años, ¿no? Y esta escuela del exégesis, ¿no? Lo que hace es señalar que la ley es suficiente, ¿verdad? Que es, entre paréntesis, digamos, perfecta, ¿no? Que, que el derecho vigente lo es todo, ¿verdad? Y que hay que utilizar el derecho vigente para enseñar el derecho, para resolver las causas, los litigios, ¿no? Y para normar el comportamiento de la gente, ¿no? Y que todos los litigios se pueden resolver de acuerdo al derecho vigente, ¿no? Entonces esto ha derivado de de los comentaristas al Código Civil de Napoleón de 1804 y que decían que era pues una norma de esas características, como les acabo de decir, ¿no? Y que había que interpretar o aplicar e interpretar la norma solamente de acuerdo al texto rígido que compone estos enunciados normativos. Entonces ya al final, ¿verdad? De ese siglo que ha tenido de vigencia la exégesis, empieza a ser criticada porque le quita pues la exégesis en lo principal, ¿verdad? Una de las principales críticas es que la exégesis le quita el carácter dúctil al derecho o el carácter que se llama mutable, ¿verdad? Porque al decir que las normas están bien planteadas y que va a tener vigencia indefinida, entonces no reconoce, digamos, los cambios sociales que derivan en normas también. Entonces aísla lo normativo de lo social, ¿no? Entonces, y también el, digamos, este método de interpretación, ¿no? Estaría desconociendo así estos cambios sociales o estas prácticas que son fuente del derecho, ¿verdad? Que lo que nosotros ya conocemos seguramente les han dado ya en otras materias las fuentes del derecho, ¿verdad? Y una es la costumbre, ¿no? Y la costumbre se da por los cambios sociales, pues. Primero no había nada, ¿no? Nadie era propietario de nada, todos caminaban en alguna dirección e iban recolectando lo que podían y después eran nómadas, ¿no? En otras palabras. Y después alguien se le ha ocurrido asentarse y a uno de esos que se les ha ocurrido asentarse se le ha ocurrido poner cuatro piedras y ha dicho, ya, este es mío. Entonces ha surgido, digamos, una condición, ¿verdad? Porque otro ha dicho también, esto es mío, y otro ha querido ir sobre los dos y decir, todo esto es mío, ¿no? Entonces, ese cambio social, ¿verdad? Y ese hábito de empezar a apropiarse de la tierra ha dado lugar al derecho propietario y a la necesidad de que se regule. Entonces, según los críticos de la exégesis, ¿verdad? Esta separa, ¿verdad? Al derecho de, de, de la relación con lo social, ¿no? Que puede ser fuente del derecho, ¿no? Y también la exégesis o la escuela de la exégesis tiene la pretensión de que la letra de la ley es suficiente para fijar el derecho y el, y que el derecho lo es todo, ¿verdad? Que el derecho eh, puede normar las costumbres, puede normar las relaciones de las personas, que puede resolver los litigios, que según el derecho se puede, eh, de acuerdo al derecho positivo, ¿no? A lo que está escrito, se puede vivir bien en sociedad, ¿no? Y no necesitamos de nada más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aparte de lo que ya se ha dicho hasta aquí, estamos quitando también el carácter moral al derecho, pues, ¿no? ¿Qué nos importa que sea justo o no sea justo? La verdad, lo importante es que, es que esté escrito, ¿no?
¿Y qué nos importa si está de acuerdo o no con las costumbres o con los cambios sociales, ¿no? Lo que nos importa es que esté escrito, ¿no? Y de acuerdo a ese derecho escrito vamos a regular el comportamiento de la gente. Entonces, si queremos, ¿cómo se llama? Eh, si aplicando este método exegético vamos a querer regular el comportamiento de la gente, ¿verdad? Y, y aplicar sanciones y también vamos a querer dar atribuciones, ¿no? Entonces, y tomando en cuenta que el juez no tiene nada que hacer más que interpretar lo que está escrito. Entonces, si se presenta una situación nueva, con un, no tan nueva, digamos, con uno o dos características novedosas, ¿verdad? ¿Qué va a tener que suceder? El legislador va a tener que promulgar otra norma para que esa situación jurídica esté regulada. Y luego se va a presentar otra y otra norma, y otra norma, y otras características nuevas, y otra norma, y otra norma, y otra norma, y las normas van a ir surgiendo así como espuma, ¿no? Entonces, eso se llama casuismo, ¿verdad? Una norma para cada caso. Y dictar una norma para cada caso, ¿verdad? Va a hacer que en un momento dado las normas siempre empiecen a ser contradictorias. ¿Y qué va a aplicar el juez? ¿O qué van a interpretar los abogados de las partes? ¿O qué va a interpretar las personas, ¿verdad? De acuerdo a su entender para realizar actividades con consecuencias jurídicas. Si hay miles de normas y además contradictorias, ¿no? Porque aparte de que van a llegar a ser contradictorias, seguramente va a ser un número muy extenso de normas y esto va a dar lugar a un caos jurídico, ¿verdad? Porque primero las escuelas de derecho no van a poder enseñar todo el vasto universo de normas que va a existir, ¿no? Y dos, el, las partes no van a saber qué obligaciones tienen ni qué derechos les ampara, porque hay tantas normas y todos los días se va a expedir una nueva que ya no vamos a poder abarcar en una vida el conocimiento de todo la regulación de nuestra sociedad, ¿no? Y esto va a llevar como resultado a que nadie haga caso a lo que está normado, pues, ¿no? Una anarquía jurídica, ¿verdad? Va a haber un millón de leyes, pero nadie va a cumplir y las instituciones públicas llamadas por ley tampoco van a poder perseguir el incumplimiento porque no van a tener eficiencia administrativa, ¿no? ¿Qué van a perseguir? ¿Qué van a decidir entre miles de delitos, entre cientos de leyes, ¿no? ¿Cuál van a perseguir? ¿A cuál van a perseguir? No van a alcanzar los recursos, ¿verdad? Los jueces, ¿no? ¿Qué ley van a aplicar en casos que existan leyes contradictorias? La anterior, la posterior, existen criterios, ¿verdad? De aplicación de normas, pero el, va a ser todo un caos, ¿verdad? Y en vez de que se esté más regulada la vida social en sociedad, lo que va a hacer es que va a estar en una anarquía. Y es como, eso ha pasado con los impuestos en nuestro país, ¿no? Ahorita existen unos 7 u 8 impuestos, nada más. Pero esos 8 impuestos regulan o graban, ¿verdad? O van a cobrar, ¿verdad? Impuestos sobre toda la actividad económica y todas las demostraciones de riqueza, porque la Constitución dice que tú tienes que pagar, todos tenemos que pagar de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. O sea, ¿cuál es esa capacidad contributiva? La capacidad de pago, ¿verdad? La capacidad de contribuir al gasto público, ¿no? Todo el mundo que obtenga ganancia tiene que contribuir, ¿no? Mediante el pago de sus impuestos. Entonces, ahora, mediante esos pocos impuestos, se puede grabar todas las demostraciones de la capacidad contributiva y las actividades económicas. Pero antes del 1986, creo que
desde que está vigente este régimen tributario. Antes de eso existía otro régimen con más de 100 impuestos y entonces ha pasado lo que les acababa de comentar, ¿verdad? Se ha dado una anarquía tributaria porque las personas primero no sabían qué tenían que cumplir, qué obligaciones, en qué formulario, no sabían cuándo, qué día tenían que pagar qué impuesto, ni siquiera sabían qué impuesto tenían que pagar y cuál no tenían que pagar. Y la administración tributaria no sabía qué impuesto iba a fiscalizar, ¿no? O a qué contribuyentes, ¿no? Porque eran tantos impuestos y tantos contribuyentes. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Todos se inscribían y nadie pagaba, porque lo más seguro era que nunca te fiscalicen, ¿no? Y el Estado, creyendo que promulgando más y más o creando más y más y más impuestos iba a haber más y más y más recaudación, lo que ha hecho es provocar el resultado contrario, ¿verdad? Ha hecho más y más y más impuestos y ha vuelto más y más y más difícil el cumplimiento de las obligaciones tributarias y también perseguir su cobro, así que nadie pagaba, pues. Y después se ha venido el nuevo código tributario que está vigente y la nueva ley de impuestos que es la 843 que vamos a llevar en tercer semestre. Y ahora está como estamos, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de ese casuismo al que lleva la exégesis, ¿no? Ahora, esta exégesis, ¿no? Aplicada al derecho, ¿no? Como ya estábamos viendo en los antecedentes, surge en Francia, ¿verdad? En los 1800 y en esta época, ¿verdad? Con fruto de estos eh, comentaristas se llama así, fruto de estos de la interpretación o de los postulados que expresan estos comentaristas del Código Napoleónico, surge pues esta escuela que se llama de la exégesis, ¿no? Eh, lo que hace esta escuela es exaltar la ley escrita y propone su interpretación lo más fiel a lo escrito, dándole la preeminencia por encima de cualquier otro tipo de consideraciones. Entonces nos despegamos de lo moral, nos despegamos del ideal de justicia, nos despegamos de los derechos fundamentales establecidos eh, en los textos constitucionales, tal vez, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que es el 1804, ¿no? Recién los derechos se han empezado a poner en las constituciones, eh, en las, con eh, con la, con el Bill of Rights, ¿no ve? Del rey Juan Sin Tierra, después con la Constitución de Mexicana de Querétaro, y eso ya es 1812, 1830, ¿no? Entonces, pero ya se hablaba de derechos fundamentales, ¿verdad? Lo que en la escuela del exégesis, ¿no? Desconocía si no estaba normado, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar de manera estricta la letra muerta de la ley, lo más fiel posible a lo escrito, como decían, al borde de la paráfrasis, ¿no? Parafrasear es como decir, la ley dice que si matas te vas 30 años a la cárcel, ¿no? No dicen esos términos, ¿verdad? Pero es verdad que dice eso, ¿no? Entonces, así, al límite de parafrasear la ley tenía que ser interpretada, aplicada y también estudiada, ¿no? Entonces, empezado a aplicar en Roma y desarrollado en la Edad Media, ¿no? Este método exegético obligaba a las casas superiores de estudio a estudiar las normas jurídicas civiles artículo por artículo, ¿no? Entonces, y dentro de estos artículos por artículos, palabra por palabra, también buscando el origen etimológico de cada una de ellas y de la norma en su conjunto, ¿no? Para estudiar, desarrollar y describir el derecho en torno al significado que le quiere dar el legislador, ¿no? Entonces, esto limitaba mucho a las escuelas de derecho también, ¿verdad? Porque lo único que hacía el catedrático
era llevar su código civil y empezar a leer artículo por artículo, ¿verdad? Y si no entendías, pues veremos qué significa esa palabra. Y si no entendías siempre, volvemos a leer, pues, pero no nos podemos ir a otras interpretaciones. Entonces, el, como señala nuestra diapositiva, ¿no? Para la escuela exegética, la manera correcta de interpretar una norma no era tanto lo que el texto en sí decía, porque a veces el texto podía presentar lagunas en un caso determinado, ¿verdad? ¿No? Puede ser que no esté muy completo, muy claro, ¿no? Entonces, ahí teníamos que apartarnos de lo que decía, pero ¿qué tenía que hacer el que estaba encargado de resolver? Como les dije al principio, tenía que intentar reconstruir la voluntad del que ha escrito la norma, o sea, de las autoridades o del legislador. Y eso es casi imposible, por no decir imposible, ¿verdad? ¿Cómo te vas a poner en los zapatos de alguien que ha escrito la norma hace 10 años o 15 o 5, ¿verdad? Y además no puedes ponerte pues en el fuero interno de una persona para decir, a ver, ¿qué habrá querido decir el legislador cuando, ¿no? Pero sirve, digamos, de argumento, ¿no? O sea, sirve para poder armar nuestras solicitudes en la práctica jurídica, porque digamos, en ese caso que les he dicho, que les he dado del anticrético, ¿no ve? ¿Qué podríamos poner en nuestro memorial, verdad? Del artículo que le otorga la preferencia al anticrético, que el espíritu del legislador, ¿verdad? Al crear ese artículo o al establecer esa preferencia de manera general, era proteger el derecho de vivienda que está consagrado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Eh, pero, bueno, eso, digamos, aplicando un poco el método exegético, ¿no? Que tenemos que aplicar la letra, el sentido literal de la norma y también intentar escudriñar la voluntad del legislador en el caso de alguna laguna o de algo que esté oscuro, ¿no? En el derecho positivo, hasta eh, que se regule de manera objetiva esa situación, ¿no? Y que ahí vamos a tener que aplicar nomás la ley que regula esa situación determinada. Entonces, esta escuela del exégesis ha surgido también al lado de otra escuela que es como la antítesis, ¿verdad? Del exégesis. Y vamos a revisar un poquito. Se llama la Escuela Histórica de los Métodos Dogmáticos. Y en cuanto a la interpretación de la ley, se afirmaba que las palabras y las proposiciones no eran sino medios o instrumentos que servían para traducir un pensamiento o voluntad, el cual no podía ser otro sino del legislador. ¿Verdad? Eso dice el método exegético, ¿verdad? Pero por su parte, ¿no? La ideología de la escuela histórica de los métodos dogmáticos señala que no es el legislador la fuente del derecho, ¿verdad? No es el legislador, la voluntad del legislador la que hay que interpretar, porque este es un hecho aislado, una persona eh, que está, digamos, abstraída de algunos fenómenos sociales, ¿verdad? Y de la vida en común, ¿no? Entonces, lo que lo que sostiene, ¿verdad? Esta escuela histórica de los métodos dogmáticos es que eh, la historia y la evolución social es lo que desarrolla el derecho, lo que da lugar al derecho, ¿verdad? O la fuente del derecho, ¿no? Y no como en el método exegético que es el legislador, ¿no? Entonces, cada periodo histórico, ¿verdad? Tiene sus propias características y estas características hacen que las normas surjan, ¿no? O sea, la historia se norma a sí misma, ¿verdad? Hace que surjan las necesidades de regular una que otra condición, como les había dicho del derecho propietario, ¿verdad? Que a uno se le ocurrió poner 4 piedras y listo, ¿no? Y ahí se empezó a pelear unos con otros y bueno, había que regular
este derecho de propiedad que había surgido y luego así han ido evolucionando las relaciones jurídicas o las relaciones con consecuencias jurídicas entre los hombres y los negocios, ¿verdad? Y la parte mercantil y todo ha tenido que ir también evolucionando lo normativo, ¿no? Entonces, no podemos señalar que solamente el legislador puede ser la fuente del derecho, ¿no? Sino que estos periodos históricos también tienen sus condiciones que se norman a sí mismo y el legislador es solamente, digamos, un interpretador y un traductor de estos hechos legislativos, ¿no? Pero no se le da ese carácter tan preeminente como en la escuela de la exégesis. Y los preceptos legales, señala la escuela de los métodos dogmáticos, deben ser transformados por el intérprete dentro de ciertos límites para ponerlos en armonía con las circunstancias. Entonces, sí existen leyes, ¿verdad?, que se dan por las situaciones sociales y estas leyes eh, son, eh, bueno, son interpretaciones de la evolución social, ¿verdad?, de la necesidad normativa, pero provienen sí de un cuerpo, de un ente colegiado, como son los legisladores, ¿no? Pero estas leyes que emanan también del cuerpo legislativo, tienen que ser interpretadas, dice, por quien los va a aplicar. ¿Por quién? Por el juez, ¿no? Entonces, eh, el juez va a interpretar y las va a poner en armonía con las circunstancias o con el contexto histórico en el que se están viviendo. Y este papel al juez se le quita en la escuela del exégesis, ¿verdad? No hay otra interpretación que no se le puede poner a la ley en armonía con nada, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es aplicarla. Entonces, pues ya se nos va a acabar el tiempo en estos minutos. Vamos a quedar ahí. Les comparto en unos minutitos el enlace para volvernos a conectar y para eh, seguir avanzando en esto y absolver además también las dudas que surjan, ¿no? Entonces, no se hayan olvidado poner su nombre en el chat grupal porque parece que faltan algunas personas y bueno, volvemos en 10 minutitos, ¿no? Vamos a un receso. Hasta luego.